Muy buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a este espacio que compartimos todos los domingos en el que vemos defectos psicológicos, aspectos que pues nos animamos a trabajar en nuestra psicología. Y que bueno, aquí usamos este espacio para compartir esas pequeñas comprensiones en torno a estos defectos psicológicos, por si, claro, se animan ustedes a observarlos en ustedes mismos, a sacar la sabiduría de estos defectos psicológicos, pues bueno, ahí nos puede servir a todos este espacio de reflexiones. Pues les recuerdo que todos los jueves y sábados damos en esta página las conferencias de conocimiento de sí mismo en su fase A. En esas conferencias, que son 50 en la fase A, vemos todas las herramientas prácticas que necesitamos para llegar a conocernos plenamente a nosotros mismos, ¿sí? Llegar a despertar completamente nuestra conciencia. Esas conferencias están basadas en el estudio de los 4 pilares de la sabiduría. Y bueno, uno de esos pilares es justamente la psicología, que nos invita a hacer un trabajo de autoobservación, estudio, comprensión de nuestra propia psiquis para que podamos pues avanzar en lo que es un trabajo de conocimiento de sí mismo. Entonces, bueno, los martes nosotros vemos las conferencias de la fase B, que ya son unas conferencias que van a profundizar en ese conocimiento que recibimos en la fase A. Esas son las conferencias de conocimiento de sí mismo. Aparte de esas conferencias, pues tenemos algunos, digamos que horarios complementarios. Por ejemplo, los lunes tenemos prácticas guiadas para pues animarnos a llevar a la práctica eso que estamos aprendiendo en las conferencias, y en este espacio que compartimos con ustedes los domingos, pues entonces vemos reflexiones sobre defectos psicológicos. Bueno, por aquí estamos compartiendo el enlace de esta transmisión para invitar a las personas que son parte de nuestros grupos de WhatsApp o de Telegram a unirse a este estudio en vivo, porque aquí en la transmisión en vivo podemos interactuar, sí, podemos resolver las inquietudes que ustedes tengan en torno a este tema. También podemos compartir cualquier comprensión que ustedes tengan, que nos quieran dejar ahí en los comentarios. Cualquier aporte siempre es muy bienvenido. Y bueno, si ustedes quieren hacer parte de nuestros grupos de WhatsApp o de nuestro grupo de Telegram, aquí en la descripción de este video podrán encontrar el enlace para unirse a nuestros grupos, recibir la notificación cuando estamos en directo, pero también material complementario de cada uno de los temas que vemos en las conferencias de conocimiento de sí mismo. Así que todos completamente invitados y siempre bienvenidos. Bueno, por aquí ya estamos terminando de compartir y ya se han ido uniendo varios compañeros para participar de este estudio del día de hoy. Por aquí, por ejemplo, nos visita Carla. Hola Carla, ¿cómo está? Nos confirma que hay buen audio y video. Ay, genial. Muchísimas gracias, Carla. También por aquí ya está Pedro Arnulfo Daza, que nos deja sus saludos como siempre. Muchísimas gracias, Pedro, por estar por aquí. También por aquí está Francisco Rivers Gutiérrez, que nos saluda a todos, nos deja sus bendiciones. Hola Francisco, bienvenido. Y bueno, también por aquí está Talía Laureano, que como siempre nos saluda. Hola Talía, también Daniel está por aquí. Hola Dani. Tina Francés también está por aquí. Hola Tina, bienvenida. Cristi García también por aquí nos acompaña. Bueno, sean todos cordialmente bienvenidos, chicos. Por aquí estoy terminando de compartir en algunos grupos de Facebook. Y bueno, casi vamos a dar inicio. Recuerden que si ustedes nos quieren compartir alguna comprensión que tengan en torno a este interesante tema que vamos a ver el día de hoy, vamos a estar hablando de la abstinencia, de todo ese yo de la abstinencia, o sea, eso que se manifiesta en nosotros cuando nos vemos ante la necesidad de abstenernos de algo. Todo eso que se manifieste en nosotros. Y bueno, cualquier comprensión que nos quieran compartir es siempre muy bienvenida.
Y también, claro, recuerden, cualquier duda que les quede, no duden en dejarla ahí en los comentarios para que les demos solución. Bueno, por aquí también se unió Mario Castillo y también está por aquí Felipe Almonte, que dice que nos saluda desde Santiago, en la República Dominicana. Bueno, un gran saludo a todos esos compatriotas de la República Dominicana. Sean todos bienvenidos. Vamos entonces a ir dando inicio a esta conferencia del día de hoy. A esta reflexión, conferencia. Vamos a ver algunos detalles relacionados con la abstinencia. Cuando hablamos de un yo de la abstinencia, estamos hablando de una forma de ser en nosotros, porque recuerden que los yoes son todos esos condicionamientos que nosotros cargamos dentro, todas esas múltiples formas de ser que tenemos en nuestro interior. Y este yo en específico está compuesto por todas esas reacciones que surgen en nosotros, tanto a nivel físico, o sea, lo que es nuestro aspecto motriz, nuestra parte instintiva, nuestra parte sexual, sí, que está muy, digamos que se puede observar muy claramente en muchas reacciones a nivel de nuestra máquina humana o cuerpo físico, pero también hay muchas reacciones que se dan gracias a este yo a nivel emocional y a nivel mental. ¿Cuándo? Bueno, cuando nos vemos ante la imposibilidad de satisfacer una necesidad, ¿sí? A eso le podemos llamar una abstinencia, o cuando nos vemos ante la imposibilidad de satisfacer algún deseo egoico. Ahí los yoes pues sufren su proceso de abstinencia, o incluso cuando nosotros nos negamos voluntariamente a satisfacer algún deseo de cualquiera de nuestros efectos psicológicos, pues esos yoes hacen un berrinche en nuestro interior ante ese estado de abstinencia. Y todas ese berrinche son distintas manifestaciones que vamos a experimentar a nivel de nuestro cuerpo físico, como les decía, mente, emoción, que es necesario que nosotros observemos, que nos hagamos conscientes de que todas esas reacciones que se dan ante esas circunstancias, pues corresponden a un defecto psicológico, ¿sí? Que es este yo de la abstinencia, que realmente pues debemos de trabajar para poder liberarnos. Es importante que nosotros distingamos entre lo que son los deseos del ego y lo que son esas necesidades fisiológicas y psicológicas que nosotros tenemos. Es muy importante reflexionar en ello. Hay una línea muy delgada que realmente la crean nuestros defectos psicológicos, nuestra inconsciencia, nuestra ignorancia. Porque el yo usa incluso muchas veces eso que son realmente necesidades fisiológicas y psicológicas en nosotros para incluso así manifestar sus deseos e incluso así para manifestarse este yo de la abstinencia. Entonces, ¿qué podríamos nosotros identificar como verdaderas necesidades, como les digo, fisiológicas, psicológicas de nuestro ser humano, de nuestro cuerpo, de un ser humano, de nuestro cuerpo físico? Pues la necesidad de alimentar el cuerpo es definitivamente una necesidad, ¿cierto? Ponerle diariamente una cierta porción de comida, de agua a nuestro cuerpo físico es una necesidad, indudablemente. Respirar es una necesidad de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Defecar, orinar, son necesidades de nuestro cuerpo físico. Copular es también una necesidad fisiológica y biológica y psicológica en el ser humano. Y bueno, ahí se encierran básicamente lo que se podrían llamar necesidades reales básicas de un ser humano. Y hasta podríamos decir que hasta de los animales entran entre esas necesidades, porque son necesarias para conservar el cuerpo físico, conservar la energía, bueno, todo eso. ¿Por qué estas son necesidades? Porque si uno se abstiene de ellas por mucho tiempo, entonces ocurre un desequilibrio, podríamos llamar natural, en toda lo que es nuestra máquina humana. Si nosotros por mucho tiempo, por un periodo de tiempo, dejamos de respirar, sí, pues el cuerpo físico sufre hasta el punto que podemos perderlo. Si nosotros dejamos, por ejemplo, de defecar o de orinar por algún desequilibrio en nuestro cuerpo físico, pues obviamente
llegaremos a la muerte, el cuerpo se nos va a dañar. Si dejamos por un periodo excesivamente largo de tiempo de alimentar el cuerpo, sabemos que este va a sucumbir, o de darle, por ejemplo, agua. Y asimismo, si nosotros nos abstenemos por demasiado tiempo de copular, ¿sí? O más bien de hacer algún uso sabio de esa energía sexual, pues va a haber también un desequilibrio en la máquina humana. Esto es importante tenerlo en cuenta porque recordemos que aquí nosotros hablamos sobre el uso de la energía sexual, hablamos de una suprasexualidad, hablamos de una necesidad de dejar de fornicar para poder, pues, lograr, digamos, que cosas superiores con lo que es nuestra energía sexual. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que todos los días nosotros recibimos una cuota de energía. Cuando nos vamos a dormir, nuestro cuerpo es siempre recargado de la energía que vamos a necesitar al día siguiente. Y la mayor cantidad de energía que a nosotros nos suplen es energía sexual, porque la función de nuestro cuerpo físico es que nosotros lleguemos a crearnos internamente y también, bueno, reproducir la especie, eso lo sabemos. Pero si nosotros nos decidimos, por ejemplo, a simplemente abstenernos de la sexualidad, puede que por miedo a fornicar o por muchas otras razones que podríamos tener por ahí, y no usamos esa energía sabiamente, pues esa energía se va a terminar desbordando. Nosotros comúnmente lo que hacemos es expulsar esa energía a través de la fornicación buscando ese placer que nos da el yo. Pero cuando nosotros empezamos a comprender que la energía sexual tiene un valor trascendental, que con esa energía nosotros podemos despertar la conciencia, ¿sí? En todas las distintas dimensiones, porque podemos crear esos vehículos que nos van a permitir estar conscientes en esas dimensiones. Entonces uno ya quiere dejar de eliminarla, dejar de botarla a través del orgasmo, la eyaculación, ¿sí? Y resulta que si no aprendemos a hacer un uso sabio de esa energía, si por ejemplo no tenemos pareja, y no sublimamos esa energía, si no aprendemos a hacer esos procesos respiratorios para sublimar esa energía como solteros, ese vaso se va a acumular hasta tal punto de que se va a derramar, ¿sí? Entonces esa abstinencia nos va a llevar como resultado a tener, por ejemplo, poluciones nocturnas o a tener una urgencia sexual todo el tiempo que podríamos mantener equilibrada con lo que es la práctica de sublimación. ¿Okay? Entonces, esos puntos hay que tenerlo en cuenta en torno a lo que son necesidades. Ahora, otro punto a tener en cuenta es que el yo psicológico genera en nosotros hábitos que se confunden con necesidades, pero que realmente no lo son. Lo que pasa es que nosotros ya son vicios. Por esa razón, cuando nos abstenemos de esas cosas, pues podemos llegar a sentir síntomas muy hasta extremos en nuestro cuerpo que nos pueden hacer pensar que la máquina va a sucumbir, que vamos a morir. Entramos en unos estados de desesperación y ahí es donde está pues ese yo de abstinencia. Incluso en esas cosas que son necesidades, hay veces en que uno conscientemente puede pasar por unos periodos en los que conscientemente o voluntariamente se abstiene de ello. Pongamos el caso de algo sencillo. Por ejemplo, la respiración. Hablamos que para transmutar la energía es bueno respirar, no al paso normal en que nosotros respiramos, que a veces incluso hemos degenerado la respiración, que ya respiramos como perritos y es como que y tenemos una respiración excesivamente corta que no permite que ese aire nutra pues nuestros pulmones y nos dé pues ese alimento que se recibe a través del aire, sino que ¿verdad? Ni siquiera respiramos normalmente. Pero digamos que cuando vamos a hacer un proceso, por ejemplo, de transmutación, es necesario hacer una respiración mucho más lenta para que se dé ese proceso de imaginación, de ascensión, de lo que es el proceso de la energía. Y ahí podríamos llamar que estamos haciendo un breve proceso de abstinencia en el cual estamos alargando una respiración conscientemente.
Hay personas que incluso tratando de hacer ese proceso de alargar la respiración han sentido síntomas de abstinencia, han sentido como o sienten como que se ahogan, como que no puedo aguantar. Por ejemplo, hablamos en el suprasexo, bueno, 20 segundos de inhalación, 20 segundos de retención, 20 segundos de exhalación. Si nosotros no observamos los detalles de abstinencia que en ese ejemplo tan simple se manifiestan, nunca alcanzamos a desarrollar esa capacidad pulmonar, porque todo el tiempo vamos a sentir que no, que me voy a ahogar, que no tengo, que no voy a poder. Y son pequeños detallitos. Pero pensemos, por ejemplo, en una persona que se decide hacer un ayuno. ¿Por qué? Por temas de salud o por temas incluso espirituales. Hay personas que hacen pues unos ayunos que ayudan a que las personas puedan ver incluso ciertos demonios que se les manifiestan en esos procesos de abstenerse, por ejemplo, de alimentar el cuerpo por unas cuantas horas, y ahí se enfrentan con esos yoes de la abstinencia cuando se abstienen de, pues digamos que de esas cosas que son necesarias. Personas que se abstienen, por ejemplo, de lo que es la práctica de la sexualidad y definitivamente experimentan esas sensaciones de el yo de la abstinencia. Si nosotros elimináramos esos yoes de la abstinencia, pues entonces cualquier proceso equilibrado, consciente de abstinencia no tendría que llevar a cabo pues todos esos detalles, todo ese desenfreno en el que nos meten ese yo de la abstinencia. Ahora, cuando una persona se decide abandonar un vicio, cualquier sea el vicio, se va a dar cuenta que va a tener que pasar conscientemente por algo que le llaman el síndrome de la abstinencia, que es donde se ven las formas más intensas de ese yo del que estamos hablando el día de hoy, que es el yo de la abstinencia, porque en un vicio el deseo es más fuerte que, digamos, que los deseos comunes que se nos presentan durante el día. Cuando hablamos de un vicio, hablamos de un defecto psicológico que ya hemos alimentado demasiado, que tiene mucha energía atrapada, que tiene por lo tanto mucho de nuestro fuego atrapado y por lo tanto tiene esa capacidad de doblegar nuestra voluntad. Es un deseo que está mucho más arraigado. Por lo tanto, cuando nos negamos a ese yo, pues hay una serie de reacciones en nuestro cuerpo físico que son propias de este yo de la abstinencia. Sin embargo, con el trabajo de la muerte psicológica, que vamos a estar hablando un poquito de la muerte, de los procesos de muerte, cómo deben darse los procesos de muerte en un caso de abstinencia, incluso en casos así de síndrome de abstinencia, cuando nos estamos negando a algún vicio, pues nos van a hacer que ese proceso sea más llevadero, ¿sí? Porque definitivamente dejar un vicio implica que hay que pasar por ese proceso de padecimientos voluntarios que nos van a permitir desarrollar lo que es la voluntad. Entonces, debemos observar el yo de la abstinencia, porque esto es hacernos conscientes de todas esas reacciones desequilibradas que se dan en nosotros. La conciencia tiene la virtud de la paciencia, la conciencia tiene la virtud de la templanza. Si nosotros nos viéramos ante la necesidad de negarnos a algún yo, algún defecto psicológico y tuviéramos la virtud de la templanza, de la paciencia, rescatada de este yo de la abstinencia, pues entonces eso no sería un proceso tan tortuoso como lo es para nosotros. Y si conscientemente tuviéramos que negarnos alguna necesidad física, por ejemplo, como hablaba en los casos de que se hace un ayuno o en los casos que hay que pasar por alguna abstinencia sexual, porque no queremos caer en la promiscuidad, porque no queremos caer en la fornicación o porque no queremos caer en el adulterio. En el caso de que tenemos pareja, pero por ejemplo no se puede practicar el sexo por un tiempo, por X o Y, tener esas virtudes que nacen de la muerte de este yo nos pueden permitir pasar por esos procesos tranquila y conscientemente. Incluso debemos tener en cuenta que el mismo ser nos pone en la vida en ciertas situaciones de abstinencia, sobre todo cuando estamos haciendo el trabajo interior, porque estas situaciones nos van a permitir ver ciertos demonios de nuestra psiquis que si no fuera por esas circunstancias no podríamos ver. ¿Por qué?
se nos hace demasiado normal satisfacerlos durante la vida, ¿sí? Durante el día a día. O nos dan tanto placer esos yoes que no nos negaríamos a ellos, a menos que por causas de fuerza mayor nos viéramos en un proceso de abstinencia, ni siquiera los reconoceríamos como yoes, porque hay cosas muy negativas en nuestra psiquis que a nosotros se nos ha hecho de lo más normal, digamos que alimentarlas, manifestarlas en nosotros. Entonces, cuando nos vemos teniendo que pasar por ciertas épocas de soledad, por ciertas épocas en las que hay imposibilidad de practicar el sexo, o pongamos, por ejemplo, tenemos vicios como, no sé, las redes sociales, el celular, por ejemplo, se nos hace normal porque todo el mundo lo hace, pero se nos ve el internet y cuando se nos va el internet, qué sé yo, que se hubo una avería y duramos horas sin poder usar esas redes sociales, etcétera, es ahí donde la persona se da cuenta o se podría dar cuenta de todo el estado de ansiedad en que entra por este yo de la abstinencia. Incluso en el trabajo interior hay distintas pruebas que se nos van dando, nos van soltando, se dice esotéricamente, para ir templándonos, ¿sí? Incluso para ir midiendo el trabajo que se está haciendo. Entonces, a veces hay procesos en que tenemos que pasar por pruebas de tierra, hay procesos en que vamos a tener que pasar por pruebas de agua, hay procesos en que vamos a tener que pasar por pruebas de aire. Y en estos procesos hay ciertas abstinencias. Ahí van a haber unos ciertos yoes que no se van a poder satisfacer gracias a esas circunstancias que esa prueba trae. Entonces, esos son momentos preciosos para uno autoobservarse, descubrir esos defectos psicológicos que ante esas situaciones salen frustrados y también para poder observar y poder desarmar este yo de la abstinencia, que hace imposible que se pueda pasar cualquier prueba, porque nos desequilibra, totalmente. Entonces hay que tratar de autoobservarnos para distinguir, para hacernos conscientes de los distintos detalles de este yo. Aquí pues voy a estar dando unos cuantos detalles, digamos que a grosso modo, del yo de la abstinencia, pero la idea es que cada uno se anime pues a mirar su propio proceso de abstinencia, esas reacciones que tiene internamente para vencer este yo. ¿Por qué? Porque solamente si nosotros nos abocamos a vencer estos yoes, estos detalles de la abstinencia, pues vamos a poder negarnos a los deseos del ego. Y sabemos que para avanzar en este trabajo, para rescatar ese fuego, ese Cristo, que es ese fuego de nuestra conciencia, debemos aprender a negarnos a nuestros deseos, a todos esos deseos del ego, porque ahí atrapado en el deseo está el fuego, está el Cristo, ¿sí? Que nos va a permitir hacer una obra de tipo superior. Pero si cada vez que nos vemos ante un deseo, entramos en esos estados, de esas reacciones por esa abstinencia en la que se ve el yo, pues obviamente no vamos a poder avanzar en lo que es la muerte psicológica. También es importante trabajar y eliminar este yo para que podamos eliminar los vicios. Si nosotros le tenemos miedo al proceso de abstinencia, si nunca nos hacemos conscientes de él, si no enfrentamos y eliminamos esos defectos, no vamos a acabar con ninguno de nuestros múltiples vicios, porque vamos a ver el día de hoy que nosotros tenemos muchos amos, que son cada uno de nuestros vicios. Y también, pues, para que podamos pasar las pruebas, como les decía, para que podamos pasar esos periodos de abstinencia y para que podamos desarrollar la voluntad. Porque cuando uno logra hacer, pasar conscientemente por esos procesos, uno vence al deseo y desarrolla pues muchísima voluntad. Entonces, detalles que podemos identificar del yo de la abstinencia. Primero está la frustración, porque lo primero que hace el yo cuando ve que no se puede satisfacer es frustrarse. Y esa frustración del yo se manifiesta de muchas maneras, con emociones de desagrado, con sensaciones de incomodidad, con emociones de enojo, incluso con emociones de tristeza.
Cuando el yo está frustrado, nos hace caer en lástima de sí, nos hace tomar una mala actitud. Entonces andamos con una mala actitud y sabemos por qué es. Bueno, es porque no se pudo satisfacer tal o cual defecto psicológico y ya andamos de mal genio. Y eso es un detalle de la abstinencia. Sentimientos como de resentimiento, sobre todo si encontramos a quien culpar por no poder satisfacer el deseo del yo. Entonces ahí andamos resentidos, con ánimos de venganza, ¿por qué no? Se manifiesta también mala voluntad, que es ese yo traidor, que incluso uno sabiendo que no debería hacer una cosa, cuando uno está sintiendo todo eso, lo siente como para mandar al diablo, y lo voy a hacer, aunque sabe que está traicionando su propia conciencia. También se manifiesta esa frustración como una obsesión, porque cuando el yo ve que no se puede satisfacer y quiere satisfacerse, entonces nos mete esa obsesión en la mente, que no podemos pensar en otra cosa, que estamos enfocados solamente en eso. Y esos son detalles. Ustedes pueden, pues, tomar cualquier proceso de abstinencia de cualquier yo al que ustedes se nieguen a satisfacer y van a ver que el yo les mete en una frustración, le meten en esos estados de incomodidad. Es importante comprender que todo eso es parte de esa presión del yo. También, aparte de la frustración, hay detalles de ansiedad. O sea, que el yo nos agarra y a nivel instintivo busca presionarnos para doblegar nuestra voluntad y que caigamos y hagamos lo que el yo quiere. Entonces, ¿cómo se manifiesta esa ansiedad? Pues el yo nos genera una cierta como tensiones y muchas sensaciones desagradables en el cuerpo. A nivel de aquí, del bajo vientre, siente uno como esa presión y se expande por todo el cuerpo con un estrés, ¿sí? Porque el yo sobrecoge todo lo que es el sistema nervioso a nivel instintivo y entonces está uno como con ese estrés, con esa presión a nivel emocional, a nivel mental, incluso presión a nivel físico, que es lo que nosotros solemos llamar como estrés. También sudores, entonces se pone uno en estados de una sudoración, sobre todo cuando estamos hablando de que estamos negándonos a un vicio, a un yo que es muy fuerte. Pues la persona siente hasta estremecimientos y la persona suda. No sé si en algún momento ustedes han abandonado algún vicio, como por ejemplo el tabaco. Las personas que fuman y quieren dejar de fumar, que son fumadores pues compulsivos, y quieren dejar de fumar, pues eso sí, así se pone, puede hacer frío y sudan y eso le da como escalofríos porque hasta allá puede llevar al yo. Esa ansiedad también se manifiesta como esos movimientos compulsivos, repetitivos que tenemos que hacer, así, cuando estamos ansiosos. Esos movimientos compulsivos que se hacen cuando uno está en esos estados de ansiedad, es interesante observar y comprender lo que está pasando allí. Realmente el cuerpo está bajo un estado de estrés. Hay muchísima, digamos que incomodidad, muchísimas sensaciones desagradables. Y con ese movimiento compulsivo se da una especie de masturbación. Si ustedes lo observan, se van a dar cuenta que esos movimientos compulsivos generan una tensión sexual que genera un placer. Y ese placer hace que la persona como que se ceda. Como que me refiero a que se ceda, sí, como de sedación, como que se dopa con ese placer que está sintiendo, con ese movimiento compulsivo, puede ser de un pie o de la pierna completa, puede ser, sí, de lo que sea. Ustedes han experimentado esa ansiedad, obsérvenla, se van a dar cuenta que es como eso, un proceso de masturbación en lo que nos mete el yo para que cedamos a ese deseo. También un detalle importante es la impaciencia. Cuando estamos ante un estado de abstinencia, pues ese yo que no quiere esperar, que quiere satisfacerse ya, que quiere lo que sea que quiere, pero lo quiere ya. Y hay muchas veces que incluso hasta se buscan justificaciones conscientes por los cuales entrar, o sea, por los cuales no pasar por ese proceso de abstinencia, por ese proceso de negarse al deseo. Y esas justificaciones pueden ser hasta que, bueno, que uno con esos procesos le está haciendo daño o que eso que yo quiero en cierta forma sí lo necesito. Entonces uno se quiere autoconvencer de que sí, de que es que ya lo necesita, pero no está dispuesto a observar y eliminar esos defectos psicológicos que los meten en ese estado. Entonces, en esa impaciencia encontramos obviamente mucha pereza,
a trabajar lo que tenemos que trabajar, mucho automerecimiento también, porque no queremos esperar, porque uno cree que ya hizo suficiente, o por ejemplo, digamos que tenemos que esperar, no sé, para tener una pareja, queremos tener una pareja, preguntamos internamente, el ser nos manda a trabajar ciertas cosas, trabajamos ahí como que sí, como que no. Entonces se nos hace como largo ese proceso en que tiene que venir la pareja y entonces se entra en frustración y se entra en todos estos estados de abstinencia. Estoy poniendo ahí un ejemplo. Caemos en errores como la comparación con otras personas, qué sé yo, que si al otro ya le dieron pareja, que si el otro ya está bien, estados de envidia, de lástima de sí o que de soberbia, ¿sí? Entonces ahí hay muchos detalles para observar. ¿Cómo trabajar este tema de la abstinencia? No importa del que sea. Tenemos que ponernos a observar todas esas reacciones que se están teniendo a nivel, pues en todos los centros. Eliminar todas esas tensiones que el yo nos genera. Eliminar cada una de las sensaciones que el yo nos está generando. Eliminar cada uno de los pensamientos, hacernos conscientes de lo que el yo está proyectando en nuestra mente, esas emociones, esos deseos, esas reacciones. Todo eso hay que eliminarlo y negarnos a sufrir. Porque lo que hace el yo para buscar hacernos caer es hacernos que nos metamos en sufrimiento. Entonces, cuando uno cede a sufrir, cuando uno cae en ese truco, en ese juego del yo, uno termina soltando la toalla, uno termina perdiendo la fuerza porque el sufrimiento nos mete en entropía. Entonces, en lugar de meternos a sufrir, vamos mejor a observarnos y a buscar liberarnos de ese yo, comprender que estamos bajo una esclavitud porque el yo nos somete y nos somete con todas esas reacciones y sensaciones que nos hace sentir. Entonces, si nosotros nos ponemos más bien a eliminar todo eso que vamos sintiendo, ahí nos vamos a ir liberando. Pero si nosotros, por el contrario, cometemos el error de ceder ante la presión del yo, nos hacemos cada vez más sus esclavos, porque el yo vuelve y se alimenta. Y el yo, mientras más se alimenta, más tiene la capacidad de someter nuestra voluntad. Entonces, en ese proceso de muerte hay que ir a la velocidad del yo. El yo es muy rápido. El yo nos proyecta sensaciones, tensiones, emociones, pensamientos, nos genera una mala voluntad, como un sentimiento como de derrumbe, nos genera de todo. Entonces hay que estar observándose y muriendo. Sensación, todo lo que se hay. Madre mía, mátame este yo y mátame y quítame y mátame observando, comprendiendo, eliminando. Hay que ir a la velocidad del yo. Hay veces en que tenemos todavía la autoobservación muy poco agudizada, ¿sí? Y eso hace que se nos haga casi que imposible ir a la velocidad del yo y que nos abrume el yo, sobre todo cuando nos estamos negando a cosas que están muy alimentadas. Entonces, ¿de qué podemos ayudarnos? Pues de los métodos de relajación que hemos ido aprendiendo en las conferencias, por ejemplo. Buscamos relajar la parte emocional, inhalando profundamente, exhalando por la boca. Hacemos varias inhalaciones, exhalaciones. Buscamos calmar esa mente, escuchando los sonidos alrededor. Buscamos relajar el cuerpo físico mirando que esté cómodo, escaneándolo con una luz brillante que vaya, pues entonces relajando cada parte del cuerpo. Y cuando, gracias a ese proceso, tenemos como un estado de equilibrio, recuperamos un estado de equilibrio, entonces volvemos a la guerra. Madre mía, mátame, si lo que sentimos, ahí vamos dando. Eso mientras se nos va agudizando la capacidad de autoobservación, ¿sí? Porque cuando ya nosotros con la práctica nos vamos volviendo duchos en el proceso de muerte, entonces le damos para allá. Podemos vencer al yo y sentimos la liberación. Pero bueno, ese truquito nunca está de más teniendo en cuenta que eso toma un proceso, volverse ducho en lo que es la muerte. Es importante comprender que todo eso que se está manifestando está siendo generado por ese yo que se siente frustrado. ¿Qué es importante también? Hacernos conscientes de los vicios que tenemos. Nosotros tendemos a ver como vicio, no sé, las drogas, el alcohol, el tabaco,
pero realmente hay muchísimos otros vicios e incluso nosotros tendemos a ver como viciosos a otros y a nosotros no. O sea, el primer paso es aceptar sus propios vicios. Este tema del autoengaño lleva a tal grado que hay personas que definitivamente estamos enviciadas con una cosa y no lo vemos y lo justificamos. Y no, por ejemplo, en una ocasión conocí a alguien que consumía cocaína, pero él decía que no era un vicioso porque él solamente, no recuerdo cuántos gramos al día era que consumía, pero para él era poquito. Pero vicioso era aquel que consumía no sé qué tantos gramos. Entonces, ese era un vicioso, pero él no, porque él solamente era ese poquito. Y realmente así somos todos. Así somos, nos autoengañamos y no vemos nuestro propio vicio. Y vicio es todo aquello de lo que nosotros no seamos capaces de abstenernos sin que ello implique que entremos en un estado de incomodidad, de sufrimiento, de ansiedad, de aburrimiento también, de desespero. Entonces hay muchísimos vicios. Sí, están los vicios de las drogas, que como es, digamos que algo que da muchísimo placer, usualmente engancha mucho y la persona pues se encuentra la voluntad sometida al consumo de esa sustancia muy fácilmente. Y todo tipo de drogas, ¿sí? Porque hay personas que dicen, bueno, que solamente envician las drogas sintéticas. Y dicen que las drogas, lo que le llaman drogas místicas o naturales, como la marihuana, yagé, bueno, ese tipo de sustancias que son más bien naturales, dicen que esas no envician. Y mentira. Claro que envician, generan los mismos deseos continuos de volver a consumir. Claro, no con la intensidad al principio con que lo hace, con que engancha una droga sintética, pero sin duda se manifiesta ese deseo ardiente, ese volver a probar, ese, aunque se tenga un mal viaje, aunque experimente uno cosas terribles mientras está bajo el influjo de la droga, el yo hace lo mismo, como que le borra a uno lo malo y le manifiesta el deseo para que uno quiera volver a tener la experiencia otra vez. Entonces sí, claro que uno se envicia con esas drogas que le llaman drogas místicas. Pero está también, pues obviamente, el alcohol. Está también, obviamente, lo que es el tabaco. Entonces empezamos ahí por probar, nos fumamos uno, y ahí después otro día por complacer, pues nos fumamos el otro y después como que le vamos cogiendo el gustito porque obviamente tiene esa nicotina que nos libera pues ciertas sensaciones, como le llaman, dopamina y nos hace sentir como un placer y esas sustancias que nos hacen sentir como que relajados y no sé qué. Y entonces seguimos ahí buscando ese gustito que nos da, por ejemplo, el tabaco o cualquier derivado, como que digamos el vape, la juca, no sé qué. Bueno, hay tantos que hay. Y cuando los consumimos, pues nos dan un placer, nos hacen sentir como que bonitos, pero no vemos el truco del yo. El yo nos atrapa, el yo nos mete en un estado de ansiedad. Entonces, una persona al principio lo consume porque le gusta cómo se siente cuando lo está consumiendo, pero falla en darse cuenta cómo poquito a poco el consumo de esa sustancia se le va haciendo como una necesidad, se le va volviendo un hábito, porque cuando no lo está consumiendo empieza a sentirse mal, empieza a sentir como que algo le hace falta, empieza a sentir paulatinamente que cuando no lo consume entonces entra en esos estados de ansiedad que hemos mencionado, que son de la abstinencia, de incomodidad, de aburrimiento, de mal genio, de estrés. Entonces, ¿qué hace? Me siento estresado, me siento como mal, déjame fumarme el cigarrito. Sí, o déjame fumarme la marihuana, la que sea. Déjame consumir el que sea el objeto de mi vicio. Y cuando se consume, ay, sí, ahora me siento bien. Ya. ¿Pero qué hizo? Le dio más comida a ese defecto, sometió más su voluntad a ese defecto. Más rápido lo va a meter el defecto en esos estados de abstinencia, porque el yo quiere que nosotros lo alimentemos seguidamente. Entonces, más rápido siente la persona que lo necesita. Entonces, al principio se fumaba un cigarrito al día, pero después se fuma 2. Pero después ya no puede con 2, tiene que fumarse 3. ¿Por qué? Porque más constantemente se está viendo sometido ante esa presión, ante esa necesidad. Y hay personas que terminan fumándose una cajetilla de cigarrillo al día, 2 cajetillas de cigarrillos al día. ¿Para qué? Para tratar de huir
de ese estado de ansiedad en que el mismo cigarrillo le está metiendo. Cuando la persona llega a darse cuenta que está bajo un vicio, ya se siente muy débil, ya siente que no lo puede dejar. Trata, hace el esfuerzo y lo abandona, pero para sentirse impotente y volver a caer. ¿Por qué? Porque no se está enfrentando lo que se debería enfrentar. Simplemente se está reprimiendo el defecto psicológico. No se está muriendo a cada uno de esos detalles para liberar toda esa esencia, toda esa energía, todo ese fuego que ese vicio tenía atrapada. Y bueno, mencionábamos alcohol, drogas, tabaco y derivados, pero hay muchos otros vicios. Por ejemplo, el vicio de la pornografía. La persona empieza a ver pornografía, qué sé yo, por diversión, por morbo, por curiosidad, y se le termina siendo un mal hábito, hasta tal punto de que es un vicio y la persona ya está encerrada y que necesita estar constantemente viendo pornografía, porque si no, lo mismo, entra en esos estados como de desespero que incluyen la parte sexual. La masturbación se vuelve un vicio. La persona se empieza a masturbar una vez, dos veces, después necesita masturbarse todos los días, después que si no me masturbo no duermo bien. ¿Por qué? Porque el yo le está generando, en ese estado de abstinencia lo mete hasta en estados de insomnio, ansiedad, angustia. Lo que nosotros fallamos es en relacionar una cosa con la otra. Toda esa incomodidad, angustia, desespero, incapacidad de estar en un equilibrio, en un estado de paz, de tranquilidad, etcétera, etcétera, se está dando como resultado ¿de qué? De que nos vemos ante esa abstinencia, ante esos periodos en que el yo nos está alimentando y él se quiere alimentar y nos somete la voluntad. Entonces, bueno, ahí la masturbación, vemos cómo se vuelve también un vicio. Hay personas que se masturban muchas veces en el día porque ya el vicio los tiene muy atrapados. El mismo sexo, o sea, el sexo se vuelve un vicio como tal. Entonces hay que observarlo. La persona entonces, si no tiene sexo, entra en estados de desesperación, anda buscando con quién, si no puede con esta, pues si la pareja no quiere, pues va y se busca una prostituta o anda todo el tiempo ahí buscando a ver, si no, y la pareja, por ejemplo, está indispuesta, porque tiene la menstruación, porque está enferma, lo que sea, entonces quiere manipular a la pareja, quiere forzar a la pareja, porque ya ha hecho del sexo un vicio. Otras cosas que se nos vuelven un vicio, vicios podríamos decir más modernos y a veces más sutiles, como por ejemplo el mismo celular. O sea, las personas están enviciadas con el celular. Porque todo ese proceso, todo ese cambio de imágenes, esas remuneraciones, que si el like, que si los comentarios, y entonces está revisando las notificaciones, que si ver este video y que si después ver el otro, y que si después ver el otro, que si después ver el otro, que si lo que dijo fulano, que si lo que dijo el otro, todo eso son choques. Todos esos son choques que constantemente va recibiendo la psiquis y que activan muchísimas sustancias que le resultan estimulantes y sobreestimulantes a nuestro cerebro. Entonces no nos damos cuenta cómo lentamente vamos cayendo en ese vicio a modo tal que nos pasamos la mayor parte de nuestro día ahí en la pantalla, dándole para allá, para allá, para allá, para allá, y no podemos ceder y no podemos parar. Y en el momento en que la persona pues se le lleva a comprender o a tratar de hacerle ver que tiene un problema con ese aparato, que ya hizo de eso un vicio, no, ¿en qué entra? Negación. No, tampoco es para tanto. Hay muchas justificaciones, no, nada que ver. Entonces, esos celulares, las redes sociales, las mismas plataformas de videos, pues obviamente está ahí implícito esas cosas que nos envician. Los videojuegos se vuelven en un vicio. Incluso nosotros hacemos de un vicio hasta el pensar. Y estamos enviciados con el pensar, con el tener constantemente esa charla mental y el andar distraídos con nuestros propios pensamientos, también se vuelve un vicio. Porque todo aquello a lo que nosotros hayamos alimentado demasiado, es decir, que le hayamos dado demasiada de nuestra energía, y a lo que le hayamos dedicado demasiado tiempo, pues se termina convirtiendo en un vicio, logra someter nuestra voluntad, por lo que les decía, ya tiene mucho
fuego atrapado. Y tenemos vicios que no los reconocemos como vicios hasta que no nos decidimos a abandonarlos o hasta que no nos vemos forzados a tener que dejarlos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que estamos aquí en el conocimiento, empezamos a comprender que la energía es importante, todas nuestras energías, que debemos equilibrar nuestros centros. Y en ese proceso de buscar equilibrar esos centros, uno descubre muchos vicios. Hay cosas que todo el tiempo le están drenando a uno la energía. Como les decía, estar en esas redes sociales, estamos bombardeándonos todo el tiempo de muchísimas impresiones y estamos dejando muchísima de nuestra energía. Y la persona no se da cuenta de que tiene un vicio, de que eso lo tiene atrapado hasta que no se decide esperar, hasta que no se autoobserva y dice, caramba, pero yo como que estoy realmente perdiendo mucho tiempo en esto me mantiene dormido, esto me está robando mi energía, esto me impide equilibrar mis centros, voy a dejar eso. Cuando dice voy a dejar eso, ahí es donde tiene que enfrentarse con el sufrimiento del yo, que no es otra cosa que ese proceso de abstinencia. Entonces la persona empieza a sentirse como que estoy aburrido, como que no encuentro que uno no debería, o sea, el aburrimiento es un yo, no es algo real, es un condicionamiento. Nosotros podríamos estar plenamente presentes y estar felices simplemente por el hecho de estar en ese estado de presencia con nuestro ser. La existencia no es una cosa aburrida, hay magia en la existencia, pero para experimentarla hay que estar presentes. Ustedes ven lo que, bueno, muchas veces hablamos esos niños cuando son pequeñitos que ven todo como nuevo, que la vida en sí les es fascinante, la existencia, todo, están así plenamente presentes, tienen viva esa capacidad de asombro incluso, y todo es fascinante. Nosotros hemos perdido todo eso por esos vicios, por esa distracción en la que hemos caído. Si por el contrario nos ponemos a matar todo eso y buscamos estar presentes, empezamos otra vez a descubrir la magia de la vida. Y cada instante es simplemente maravilloso porque simplemente es. Y recuperamos esa capacidad de asombro que incluso nos permite tener, digamos que desarrollar esa capacidad de hacernos conscientes cuando estamos en el plano astral. Entonces, todo eso, si nosotros nos ponemos a matar, por ejemplo, ese detalle del aburrimiento que viene con la abstinencia. Pero asimismo, muchísimas otras cosas que nosotros nos decidimos abandonar, como la misma fornicación, como la misma masturbación. A veces las personas piensan, no, porque yo me masturbo así, como que. Pero cuando la persona dice, no, ya no me voy a masturbar porque no quiero perder mi energía, ahí viene a darse cuenta de que tenía un vicio, porque se le manifiesta ahí la abstinencia. Voy a dejar de tomar café porque el café me está cayendo mal, dice la persona, por ejemplo. Y cuando deja de hacer el café, pues empieza a experimentar todo eso. Todas esas cositas que por ahí a veces de formas sutiles empiezan a presionarle internamente para que el yo vuelva y se alimente, ¿sí? Entonces, tenemos vicios que no los reconocemos, bueno, vamos a trabajarlos. Hay que romper también con una ilusión en la que fácilmente caemos de que tenemos el control sobre nuestros hábitos. Entonces, uno siempre cree que puede con eso. Entonces, uno consume alcohol. Bueno, y por ejemplo, vemos la conferencia Drogas y Alcoholismo y consumimos algún tipo de alcohol, algún tipo de drogas y esa conferencia nos llama a reflexionar sobre las consecuencias del alcohol, las drogas, etcétera, etcétera. Y todo eso nos puede llamar a querer cambiar, a querer abandonar esos hábitos, pero bueno, el abandonar ese hábito va a implicar ponernos a eliminar el defecto psicológico y todos sus detalles de abstinencia para poder liberarnos. Pero es muy común que la persona que consuma algún tipo de sustancia, pues diga y se diga a sí misma que no, que eso yo lo controlo. Y siempre no, yo no tengo un vicio, yo eso lo controlo con cualquier cosa, hasta con el mismo celular. No, eso yo lo puedo dejar cuando yo quiera. Yo lo hago porque yo quiero, dice uno, pero no es cierto. ¿Y cómo se ve que no es cierto? Cuando en el momento en el que uno, porque así lo decide o porque alguna circunstancia lo presiona a eso, lo deja, entonces no se puede estar en paz. Entonces siente unos estados como de incomodidad, como un desazón, ¿sí? Como un no sé qué, y vuelve.
o vuelve, o la que sea, vuelve y lo hace, pero todavía el autoengaño llega a tal grado que dice la persona, no, yo lo hice porque yo quería, ¿sí? Porque fui yo que tomé la voluntad del deseo de volver a hacerlo. Y eso es para uno no aceptar que esté enganchado, que se trata de un vicio. Entonces hay que dejar esas justificaciones, ese autoengaño y esas justificaciones, porque nos van a hacer volver a caer, no nos van a permitir nunca liberarnos. El que tiene muchos vicios, decía un gran filósofo, tiene muchos amos. O sea, cada vicio que tenemos es una esclavitud y se supone que estamos buscando la liberación. Incluso estamos hablando de una autorrealización que es la liberación final. Pero si no somos capaces de liberarnos de un pequeño vicio, ¿cómo creemos que nos vamos a liberar de todas las leyes de una existencia? Con todo el placer al que nos somete la máquina, con todo el dolor que tanto nos gusta de esta máquina, ¿cómo nos vamos a liberar? Entonces hay que empezar por lo pequeño para poder llegar a lo grande. O sea, hay que empezar a liberarnos de esas esclavitudes pequeñas para liberarnos de la esclavitud, digamos que total. Muchas justificaciones que también tenemos que trabajar. El yo se justifica para volver a caer. Por ejemplo, sí, lo voy a hacer, pero es solo para tal cosa. O sea, buscamos encontrarle la utilidad a ese mal hábito, o a ese vicio, o a eso que queremos satisfacer. Entonces, sí, yo lo voy a hacer, pero es solo para esto. Pero mentira, cuando lo hacemos solamente solo para eso, terminamos en las mismas, porque no hemos trabajado el yo. Ejemplo, el celular, lo estoy queriendo dejar, pero lo vuelvo y lo cojo porque, ay, no es solo para ver si tengo algún mensaje importante. Ay, no es solo para, no sé, compartir las conferencias del conocimiento, por ejemplo. Pero resulta que ya había el mensaje, no había nada importante, o poniendo que haya, ya lo respondí, o ya compartí, por ejemplo, la conferencia, pero me quedo ahí. Horas y volví a caer. ¿Por qué? Porque me justifiqué. Entonces uno tiene que animarse a trabajar el defecto psicológico para sacarle la sabiduría. Si uno ya no tiene el defecto del celular porque lo trabajó y lo eliminó, entonces uno va a ser capaz de coger, por ejemplo, el teléfono y responder el mensaje importante o compartir la cosa que tenía que compartir y no tiene que quedarse enganchado porque ya lo eliminó el defecto psicológico, o sea, el deseo y la abstinencia ya se mató. Otras justificaciones, muy común, es solo por esta vez. Entonces estamos haciendo negociaciones con el diablo. Estamos haciendo ahí chanchullos con el diablo y eso no funciona. Si lo hacemos una vez, lo vamos a seguir haciendo siempre. Entonces, si vamos a acabar con los defectos, vamos a ser radicales, como veíamos en la conferencia de ayer. U otras justificaciones, por ejemplo, uno trata de autoconvencerse de que eso al final no es tan malo. Y por ahí, claro que sí, uno va a encontrar millones de personas con opiniones y supuestos sabios, eruditos, sexólogos, psicólogos, maestros, que no sé qué, que apoyan, que no, que eso está bien, que eso sirve para esto, que esto es natural, que no sé qué cosa. O sea, la logia negra está por doquier. Y si uno se quiere liberar, pero deja que el Pilatos hable, o sea, que la mente venga con sus justificaciones, quien le ayude y le apoye a uno su justificación lo va a encontrar por ahí. Entonces, ¿cómo voy a dejar de masturbarme, por ejemplo? O de expulsar la energía sexual. No, por ahí no, eso sí es malo, eso sí es contraproducente, eso genera esto, eso tal, o sea, va a encontrar uno por ahí a todo el que le ayude a justificarse. Entonces hay que acabar con esas justificaciones. Y otras justificaciones muy inteligentes que usa la mente es, bueno, pero tampoco hay que ser fanáticos, o sea, tampoco hay que ser extremistas. No, hay que también despacio, uno sí puede hacer esto, pero esto, por ejemplo, con el alcohol. No, pero uno tampoco hay que ser extremistas, uno se puede dar su traguito de vez en cuando y eso no pasa nada. Tampoco hay que ser fanáticos, pero si no llevamos al yo a la reflexión, si no llegamos a comprender que es que el alcohol pudre la energía creadora sexual y que si queremos hacer un trabajo superior, pues obviamente si consumimos el alcohol no vamos a poder avanzar en lo que es lograr la castidad, crear los cuerpos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver que esas justificaciones no nos sirven para nada. Al final, cualquier justificación que nos dé el yo
no es otra cosa que una lavada de manos para que traicionemos a nuestra conciencia. En el fondo, todos nosotros sabemos lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer, lo que debemos y lo que no debemos hacer. Allá está ese 3%, esa conciencia que nos da esos impulsos, que nos hace sentir allí como ese retortijón de tú sabes que eso no, pero uno cae en el error de justificarse. ¿Para qué? Para lavarse las manos, para callar esa conciencia y caer en el acto de voluntad de hacer eso que no debemos hacer. Y bueno, ya para concluir con esta reflexión de la abstinencia y pasar a ver si ustedes tienen algún aporte o alguna pregunta en torno a este tema, es importante observar que también hay un yo abstemio, que es importante verlo. ¿Qué es este yo abstemio? Es un yo que a través de la represión logra sobrepasar algún vicio, algún mal hábito, algún defecto, o logra siquiera no alimentarlo, ¿sí? En una existencia. Y lo que hace es que la psicología en torno a ese yo se va para el otro polo. Entonces se cree virtuoso. Entonces se cree que no tiene el defecto psicológico. Nunca lo trabajó, nunca lo observó, nunca vio sus detalles, nunca eliminó los detalles de ese defecto psicológico, nunca liberó la conciencia, sino que simplemente hizo un acopio de voluntad y reprimió el defecto psicológico. Como personas que abandonan, por ejemplo, como personas que abandonan cualquier vicio, como el alcohol, como drogas, como el tabaco, por ejemplo. Personas que, por ejemplo, se unen a alguna religión y dejan, no sé, la promiscuidad o dejan la parranda y la fiesta y las cosas. Pero nosotros podemos reprimir cualquier defecto psicológico. Esa es la verdad. Por conceptos, por miedos, por intereses, por la que sea. Reprimimos el defecto. ¿Y qué se manifiesta? El yo abstemio, el que se abstiene de eso, pero que no es conciencia. No hay una verdadera virtud. ¿Cómo uno puede reconocer a ese yo abstemio? En el orgullo. Ese yo se siente mejor, superior que el otro que está manifestando el yo de forma activa. Entonces, ese yo, desde ese pueblo, se sigue alimentando. Pero ¿cómo se alimenta ahora? Se alimenta a través de la crítica, se alimenta a través de la burla, se alimenta a través del fastidio, porque entonces yo no fumo, pero ¿cómo me fastidia a mí que una persona esté fumando al lado mío? No, qué desagrado, y eso huele a cigarrillo, no, qué asco. O mira cómo está esa persona botando su vida en el alcohol ahí, no, qué asco. O burlándose. Entonces, por ejemplo, la persona tiene reprimido su yo homosexual y cuando ve homosexuales eso les hace burla o eso les genera desagrado. O el caso de las señoras muy finas, muy mojigatas, muy, ¿cómo se llaman? De esas solteronas, ¿sí? Que andan aquí hasta con el cuello y se sienten muy castas, pero cuando ven a las jovencitas muy alebrecadas, con faldita corta, jugueteando con los muchachitos, entonces ahí viene la crítica, ay, Dios mío, están perdidas, mira cómo está, mira cómo se viste, mira que todo eso, entonces ese es el mismo yo que está del otro lado, pero ahí está reprimido y se alimenta desde la crítica, desde el desagrado, porque igual le estamos entregando energía emocional, entregando energía mental, entregando energía motriz. Entonces, los yoes son muy astutos. Ustedes ven incluso el yo célibe. La persona se reprime del sexo. ¿Y qué viene como consecuencia? Bueno, primero el yo célibe tiene ese orgullo. El célibe se siente más espiritual que todos los demás, se siente que está, de ahí con Dios, ¿sí? Porque él no cede a esa lujuria, esos instintos de la carne. Entonces está mucho más elevado que todos esos demás que andan por ahí, pues, depravados y etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos esos detalles, pero también ¿qué podemos ver? ¿En qué termina esa abstinencia? En que el yo reprimido ahí alimentándose de forma pasiva a través de esa superioridad, a través de esa crítica y todo eso que hemos mencionado, se sigue alimentando. Y un yo reprimido es una bomba de tiempo. Tarde que temprano explota y lleva a la persona a caer más bajo todavía que lo que había caído antes. Entonces uno se decide a reprimir el alcohol, el yo borracho, y lo reprime por un buen tiempo, pero llega un momento en el que el yo aprovecha
que nos veamos ante una circunstancia difícil, que perdimos a alguien, que nos botó la pareja, que bueno, la que sea, para meternos a caer peor. El yo célibe reprime tanto esa parte sexual, eso que como les decía es una necesidad fisiológica y psicológica que es el sexo. ¿Y en qué termina? Pues en terribles aberraciones sexuales, ¿sí? En desviaciones sexuales súper perversas, ¿no? No hemos escuchado hasta la saciedad los casos de esos célibes que terminan como pederastas, que terminan como homosexuales y bueno, muchísimas cosas todavía más pesadas se escuchan por ahí. Y todo eso es por la causa de caer en este yo abstemio y no aprender a trabajar realmente los defectos psicológicos para sacar la virtud que está atrapada en ellos. Entonces, bueno, señores, esta ha sido la reflexión que les había preparado para el día de hoy sobre la abstinencia. Espero que les sirva, que les anime a observar esos yoes. Es sumamente importante, no importa de lo que queramos liberarnos, observemos cómo eso nos mete en abstinencia, cómo eso nos quiere meter en sufrimiento. Trabajemos y eliminemos todo ese sufrimiento para que podamos ser libres, salir de esa esclavitud y rescatar pues la libertad del ser. Entonces, bueno, vamos a mirar si ustedes nos tienen algún aporte que nos permita ampliar un poquito más la comprensión de este tema, o si tienen por ahí alguna pregunta para que les demos solución. Bueno, por aquí veo que Isaac Charles nos saludaba desde la República Dominicana. Bueno, un gran saludo, Isaac. También los jóvenes dioses se había unido. Perfecto Vázquez también nos saluda desde Venezuela. Magia Cósmica también por aquí nos saluda. Por aquí también José Guerrero nos saluda. Orlando Barrios desde Venezuela nos saluda. Por aquí los jóvenes dioses dicen, en este momento estoy siendo invadido de patotas, creo que dice, empalotas. Ay, bueno, no sé, no lo puedo identificar la palabra bien. Por defectos, pareciera que se pusieron de acuerdo para detener mi avance, pero por supuesto no les será muy fácil. Pues sí, ellos todos se dan la manito para ver si nos hacen caer. José Guerrero dice, sin el yo no habría evolución material. Hay yoes que han sido necesarios para lograr lo que hemos alcanzado tecnológicamente, ¿sí o no? Es que la evolución, o sea, te invito, José, a ver la conferencia 8, en la que hablamos de evolución, involución y revolución. Y en esa conferencia vemos que todo proceso de evolución es un proceso realmente de degeneración, porque en la evolución se van desarrollando los defectos psicológicos para que esa esencia que era inocente quedara atrapada allí, en esos defectos psicológicos. Entonces, ahí los yoes pues van haciendo, cada yo va haciendo su proceso evolutivo y hay muchos yoes, ¿sí? Muchos yoes que consideramos buenos, muchos yoes que consideramos malos, muchos yoes que consideramos útiles, otros que podemos llegar a considerar que no son útiles, pero ninguno es conciencia. Entonces, aquí que estamos buscando la revolución, porque toda evolución llega hasta un punto definido y lo agarra su hermana gemela, que es la ley de la involución. Entonces viene el proceso degenerativo. Y si ya queremos salir de ese proceso, evolucionar, involucionar, evolucionar, involucionar, y estamos ya como mareados de girar en esa rueda evolutiva, involutiva, pues nos toca revolucionarnos. Entonces, ¿cómo nos revolucionamos? Trabajando con los 3 factores de la revolución de la conciencia, eliminando todos esos yoes que fuimos creando, tanto los malos como los buenos, para sacar de ahí toda esa conciencia que está atrapada. Porque nosotros vinimos a ser seres libres, autoconscientes, pero para eso hay que romper con esa evolución del yo y también con su involución. Veamos, por aquí los jóvenes dioses nos dicen, yo hace 2 años y más no tengo nada de sexo y menos eliminaría, pero no la estoy sublimando. Bueno, si no se sublima la energía, que no sé por cuál razón no la estaría sublimando, tarde que temprano va a llegar la polución nocturna. Pasa algunas veces que la persona se abstiene del sexo, no sublima su energía, pero no está realmente ahorrando la energía. Por esa razón, a veces no ve que la pierda, que se puede dar. ¿Por qué? Porque
bien, no le está botando a nivel sexual, no se está masturbando, no está teniendo sexo y botándola, pero se está masturbando mentalmente todo el día, con toda clase de pensamientos, con una charla mental incesante, ¿sí? Con la mente imparable. Se está masturbando emocionalmente con todo tipo de emociones, entre en estados de angustia, entre en estados de preocupación, entre en estados de ansiedad, ¿sí? Así se vive masturbando en todos los centros y bien sabemos que estudiamos en la conferencia 4 que cuando un centro agota su cuota de energía que tenía para funcionar ese día, para seguir funcionando, entonces el centro instintivo va y toma energía de la bodega, del centro sexual, y suple a ese centro de energía para que pueda seguir funcionando. Entonces, bien decimos que si queremos hacer un trabajo de creación, tenemos que equilibrar los centros, porque si no, estos van a seguir robando la energía sexual y nunca vamos a tener una energía suficiente ni pura con cual hacer las creaciones que debemos hacer. Entonces hay que lograr una castidad científica, es decir, una castidad en todos los centros. Y una persona que esté ahorrando su energía sexual y esté equilibrando los centros, pasa un tiempo y siente la necesidad de sublimar, porque siente cómo se le está acumulando la energía sexual definitivamente. Y si no le está transmutando con una pareja, pues tiene que sublimarla, si no termina teniendo un derrame, o sea, una polución nocturna. Entonces, bueno, hay que poner ese punto en reflexión. Dice José por aquí, en ese sentido se debería apartar el yo innecesario del necesario, ¿no crees? No, no creo. Hay que eliminar todos los yoes. Por más que uno crea que este me es útil, que este no me es útil, lo que es realmente útil, verdadero y justo es la conciencia. Entonces, aquí siempre todo es una invitación. Si usted quiere, ¿cómo le llaman? Añoñar ciertos yoes, mantenerlos ahí, quererlos, no eliminarlos, eso tiene su voluntad. Y uno no puede meterse en la voluntad de nadie. Pero si ya usted quiere salir de la esclavitud del yo y quiere experimentar algo superior, quiere experimentar lo que es la conciencia, entonces tiene que eliminar los defectos en sus dos polaridades, mala y buena. Necesario o no necesario, para que eso que es lo real, eso que es lo superior, eso que nos va a brindar la verdadera libertad. La conciencia es plena sabiduría. La conciencia es pleno equilibrio, la conciencia es amor, la conciencia es virtud, la conciencia es poder, facultades, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos tanto miedo de abandonar lo conocido en busca de eso desconocido que es lo real? Hay que romper con el patrón, hay que morir para experimentar la conciencia. Nos dice los jóvenes dioses y curé malestares físicos, solo se regenera todo. Bueno, imagino que con la energía sexual. Dice Maya Cósmica, al principio sí, es muy difícil esa lucha y uno se empeña en eliminar al defecto. Sí, así es, siempre es una lucha, siempre es una lucha. Pero cuando uno ya le va cogiendo los trucos a los yoes, pues ya uno va tomando una inteligencia que le va permitiendo ir ganando, digamos que, no te diría que más fácilmente, pero sí con más voluntad hacer esa lucha y ganarla, porque hay que enfrentarse al yo, a todos sus detalles y también encima a este truco de la abstinencia que usa todos los yoes para someterlo. Pero cuando uno empieza a experimentar la libertad, no la cambia por nada, no quiere ya uno ser esclavo de nadie, más bien quiere reconocer, darse cuenta de esos yoes que todavía no ha podido ver para también seguir eliminándolos en busca de la conciencia. A ver, por aquí los jóvenes dioses nos dice, sería en cada defecto y detalles, donde ecualizar, creo que dice detenidamente lo que vamos sintiendo. Bueno. Y Maya Cósmica dice una persona que usaba la marihuana para tener fuerzas de eliminar sus defectos, pero se le pasó la mano. Y su padre lo encontró en el suelo sin memoria de nada y hasta se zurró, no sé lo que zurró. Lo regañaron y lo obligaron a bañarse porque estaba todo embarrado el tipo. Y yo le dije, la marihuana es el amor de tu vida. No, es que imaginen uno tratando de usar una droga para alcanzar cosas superiores.
No es posible. Por ahí sí he encontrado a estas personas que quieren usar y venderles a otros que unas drogas que se ponen como en gotas, se ponen en los ojos, con la excusa de que supuestamente eso te va a ayudar con la autoobservación. Mentira. Toda sustancia externa va a ser una dependencia. O sea, ¿cómo queremos nosotros liberarnos a través de una cosa que me esclaviza, que me dependiza de ellos? Y uno debe estar buscando la independencia radical. Y la fuerza de uno debe estar de dentro, debe salir de adentro. Daniel por aquí nos pregunta, a ver, ¿cómo podemos saber? Espera, Daniel, a ver si encuentro tu pregunta por aquí, que la puedo leer más fácil. A ver, dice, ¿cómo podemos saber la diferencia entre abstinencia y la verdadera eliminación de un defecto? Si a pesar de que uno lo tenga bien detallado y estudiado, hay momentos que realmente parece que uno esté reprimiendo debido al control que toma en la máquina. Por lo que he comprendido, veo que es un proceso de mucha fe en el ser y verdadero anhelo de cambio. Bueno, muy interesante tu pregunta, Dani. ¿Cuándo un defecto se ha eliminado completamente? Cuando ya no hay reacción. Por ahí había una película que tenía una frase que cuando yo la escuché me parecía interesante, la vi hace muchos años, y decía, los muertos no hablan. Y ahora en el conocimiento a veces me llega esa frase nuevamente a la memoria, los muertos no hablan. ¿Qué quiere decir eso en torno a lo que estamos hablando? Que si todavía hay alguna reacción del yo, que si todavía hay algún deseo del yo, que si todavía hay algún tipo de presión del yo, justificación, la que sea, es porque todavía el yo está vivo. Nosotros vamos matando los defectos por detalles. El yo es como que tú digas una cebolla. Tú ves que la cebolla tiene muchas capas. Entonces, uno empieza a trabajar y uno le empieza a trabajar lo más burdo. ¿Sí? Eso que uno con su poca capacidad de autoobservación logra ver del yo. Y uno vence al yo en ese primer nivel, que es esa capa. Obviamente, vencer al yo en ese primer nivel implica que ante unas ciertas circunstancias ya tú tienes poder sobre ese defecto. Ahora, tienes que trabajar la otra capa. A uno siempre lo van bajando. Por eso en las infradimensiones, ¿sí? Para subir hay que bajar. No siempre vive bajando. Entonces, ¿qué es bajar? Meterse con una capa más profunda de ese yo. Tú descubres que en ese nivel tú no tienes mucho poder sobre el yo, que el yo tiene todavía muchas reacciones, sensaciones y que toca trabajarlo a ese nivel. Cuando tú lo vences a ese nivel, entonces te das cuenta que en muchos otros escenarios y circunstancias ya tú tienes poder sobre ese defecto psicológico. Ya no es lo mismo que antes, que te tiraba al piso a la primera. No, ya tú tienes un poder. Pero todavía toca seguir profundizando. Y cuando uno le llega al yo al centro, allá a la causa y lo erradica completamente de la psiquis, entonces ya el muerto no habla. Bajo ninguna circunstancia. Ya no importa cómo tú estés, dónde estés, el proceso por el que estés pasando, ya no hay deseo, ya no hay reacción mental, ya no hay reacción emocional, ya no hay ninguna tensión, ya el yo simplemente no está. No existe, no te somete ni en el nivel físico, no te somete tampoco en las pruebas astrales, logras pasar las pruebas astrales, logras pasar las pruebas en el mundo mental y es porque el yo ya se eliminó por completo. Entonces nosotros enseñamos en la fase B la conferencia 4, que es el desdoblamiento mental. Esa es una conferencia muy interesante y es una práctica que ojalá se animen a hacer. Porque cuando uno está trabajando con algún defecto psicológico y uno se siente así como estancado, que uno dice, no, pero es que ya yo creo que yo le he visto a este yo todo lo que se le podía ver. Es que ya yo no encuentro más por dónde cogerlo, pero el yo sigue vivo. Yo sé, yo lo siento, él está ahí todavía. ¿Qué nos sirve mucho? Pedirle al Padre que nos permita lograr ese desdoblamiento mental, hacer los méritos. Entonces uno sale al mundo mental y llama al yo, lo invoca.
Entonces se vienen todos esos detalles que todavía están vivos del yo y uno los ve y con solo verlo uno percibe muchísimas cosas y uno lo comprende y uno a veces tiene hasta la posibilidad de entrevistarlos y ellos a uno le hablan porque ese es el mundo del orgullo. Ellos la sueltan todas y te dicen por dónde, cómo todavía se siguen alimentando, etcétera. Y esa experiencia ayuda muchísimo cuando uno regresa para agarrarlo con fuerza en la meditación reflexiva y seguir avanzando. Vamos a ver, por aquí los jóvenes dioses dice, yo subo videos creados por mí en una página. Tengo ya, no sé, estoy llegando a 1 millón de seguidores. Me hace bien, me es como una terapia. ¿Es malo esto? ¿Yo qué vengo siendo? ¿Que la pitoniza o qué? Porque creo que aquí estamos enseñando que lo que nosotros tenemos que hacer es autoobservarnos, juzgarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando uno se autoobserva y uno juzga las cosas que hace, las cosas que siente, las cosas que piensa, etcétera, etcétera, es como uno mismo puede descubrir si hay algo desequilibrado en lo que uno está haciendo, sintiendo, pensando, etcétera, si hay un yo. Sí, uno se juzga. ¿Será esto un defecto psicológico o será de mi conciencia? Y ahí uno descubre si hay defectos psicológicos, los trabaja y los elimina. Cuando uno, ante cualquier cosa que uno haga, se pone a eliminar todos los yoes que uno logra observar y de ese trabajo de muerte le surge a uno esa comprensión de que eso que uno hace, por ejemplo, no le es útil a la conciencia, entonces uno lo deja. Y si después de la eliminación de esos defectos le llega a uno la comprensión de que de algún modo eso, sin esos yoes, le es útil a la conciencia, entonces uno lo hace. Pero de ahí es donde sale la sabiduría. Esto se llama conocimiento de sí mismo. No el conocimiento de la instructora que me tiene que decir qué es lo que es bueno y malo de lo que yo hago. Entonces hay que hacer el trabajo. Veamos por aquí, Gabriela nos dice, podemos reconocer y encontrarnos buscando qué es lo que nos toma tiempo, ¿cierto? Encontrarlos, sí, señora. ¿Qué nos roba la energía? ¿Qué nos roba el tiempo? Ahí podemos encontrar los vicios, ahí podemos encontrar todo eso que nos esclaviza. A eso que más le estamos dedicando nuestro tiempo, nuestra energía, pues son nuestros malos hábitos y son los que nos impiden que podamos tener un centro de gravedad permanente en torno al trabajo de la conciencia, ¿sí? Y que podamos lograr incluso la autorrealización. Nos dice los jóvenes dioses, el arte en toda su amplitud es algo malo también, crear arte utilizando tecnología. Bueno, estoy conectado, a ver, espera, que se me fue. Estoy conectado con un mundo entero, pero no llega a ser tóxico, creo que no es algo feo, ¿o lo es? Bueno, creo que ya di una respuesta clara en torno a esas preguntas. Dice por aquí, espiritualista Espinosa Gabriela, creo. A ver. Sí, así es. Dice Gabriela González Ayala, agrégame y mándame un mensaje privado con un saludo y te diré quién está bloqueando tu vida amorosa y tu desarrollo personal. Bueno, se nos metió una brujita aquí en los comentarios. Alerta. Los jóvenes dioses dice, la vida misma es una esclavitud, pero con oportunidades. Con oportunidad de liberarnos y trabajamos. Bueno, por aquí sigue la brujita hablando, buscando a ver a quién le cae. Dice Dalía, el vicio que predominó en mí fue el cigarrillo. Duré 8 años fumando. Años atrás intenté dejarlo para dar ejemplo de que se puede. Mi orgullo por ser un ejemplo se agrandó tanto y fue por por querer hacer valer mi palabra y no quedar mal nada más. Duré 6 meses sin fumar, los peores 6 meses. Uno se siente como tenso, humorado y así. Era una cárcel para mí, pero ese orgullo, por no quedar mal, era fuerte hasta que recaí y fue donde llegó esa palabra de ejemplo. Me da gracia porque buscamos más sufrimiento del que tenemos. El año pasado me llegó este conocimiento justo a tiempo, aplicando las herramientas brindadas
pude llegar a comprobar y comprender poco a poco estas formas cerradas, siempre poniendo voluntad, aunque sea difícil, pero no imposible. Muchísimas gracias, instructora. Muchísimas gracias a ti, Talía, por tu comentario. Tal cual es así, hay muchas causas por las cuales uno reprime vicios, formas negativas de ser. Sí, el orgullo fuertísimo hace que uno desarrolle ese yo abstemio y eso es otra esclavitud. Entonces el punto es llegar a la liberación de la conciencia, porque ahí es donde está realmente la liberación, la paz, el equilibrio, la felicidad, que esa represión, ese yo abstemio jamás nos van a dar. Por aquí los jóvenes dioses dicen, soy abstemio, yo y en mi país Argentina es una sociedad alcohólica, o sea, soy el raro al no tomar alcohol. Bueno, creo que ya hablamos del yo abstemio y bueno, hay que ver ese orgullo del yo abstemio, porque el no consumir una sustancia no implica que el yo no está vivo. Hay que trabajarlo incluso desde esa forma pasiva para poder eliminarlo. Si no, tranquilamente, uno en el físico no lo alimenta, pero en el astral se ve consumiendo la droga, bebiéndose el alcohol, haciendo esto, haciendo aquello, porque está ahí reprimido y a nivel emocional todavía se alimenta. Por aquí Pedro Arnulfo dice, muchas gracias, interesante reflexión. Muchas gracias, Pedro, ojalá les sirva. Gabriela González dice, se revive y se vive, se reprime y se vive una doble vida. Así es, una doble esclavitud. José Guerrero dice, hablando de yoes y más yoes, ¿cuál crees tú que sea tu yo que no has matado aún? Muchísimo. Es que somos una legión. Y como explicaba hace un rato, el yo son capas. Y tú empiezas a trabajar y trabajas ese nivel y el otro, y ahí vas bajando y bajando y bajando y bajando. Entonces, yo es por eliminar, falta muchísimo. Incluso en la segunda montaña es cuando se hace el trabajo de eliminación de las causas del yo, es decir, de la semilla. Allá en la base de esa cebolla, en su centro, hay, digamos que una semilla que fue la que le dio vida a ese defecto. Esas semillas que son las más difíciles de eliminar, por eso se necesita que nazca el Cristo, para hacer ese trabajo de muerte en la cruz, se hace en la segunda montaña. O sea que para acabar con el ego, ahora es que falta mambo. Pero bueno, ahí le vamos dando. Hoy ya está ritmo. Dice José por aquí, José González, un cordial saludo para todos. Ahora entiendo por qué me siento así de mal emocionalmente. Es porque solo he reprimido mis defectos, mas no los he eliminado. Y qué valiosa, José, es esa comprensión. Increíblemente valiosa. Cuando uno llega a esas comprensiones es donde uno dice, es que hay un trabajo que tengo que hacer. Y ojalá le sirva esa comprensión de estímulo para entonces, ahora sí, con las herramientas, empezar a hacer el trabajo. Empezar a eliminar esos defectos psicológicos para que pueda experimentar la paz, la felicidad, la verdadera felicidad, no el placer del yo que confundimos con felicidad, sino esa felicidad de la conciencia, de la liberación, que es una felicidad permanente, ya fuera del ego. Dice los jóvenes dioses, buena pregunta la tuya. Estando en la gnosis, mi instructor que llevaba de 20 años ya había despertado varios poderes. Él mismo decía que todavía existían egos en él. Bueno, señores, es muy importante que nosotros más bien nos enfoquemos en nuestro trabajo, no en el trabajo de otros. Cualquier persona puede decir lo que sea. Y lo importante es que nosotros nos pongamos a matar nuestros propios yoes para nosotros despertar. Porque si no, por ahí también puede aparecer el mitómano que nos diga, no, yo ya estoy iluminado, ya yo maté todos mis yoes, y uno embobado ahí dormido cree que es verdad. Entonces uno tiene que ponerse a morir uno, enfocarse en el trabajo de uno, para que eso se le reditúe como un despertar que le permita también discernir, ¿sí? No caer en engaños. Isaac Charles por aquí nos dice, ¿nos regresaría una práctica para el manejo de la energía sexual para soltero? Nos refrescaría, aclaró en el de abajo. Bueno, la práctica es la práctica de la sublimación. Nosotros la vemos esa práctica en la conferencia número 46. La conferencia se llama cómo controlar poluciones nocturnas y caídas sexuales. Es una práctica que es un pranayama. Entonces es de taparse las fosas nasales, hacer la energía ascender. Te invito a que busques la conferencia. Creo que como Facebook está últimamente borrando los videos en vivo cuando pasan 30 días, puedes encontrarla más fácilmente en nuestro canal de YouTube.
hay un canal que tiene este mismo logo de esta página y se llama Cómo despertar la conciencia, y hay otro canal que se llama Curso de Conocimiento de sí mismo. Tiene este mismo logo que esta página. Ahí tenemos listas de reproducción con todas las conferencias en orden. Puedes buscar la conferencia 46. O me puedes escribir directamente o a cualquiera de los administradores en nuestro grupo de WhatsApp o de Telegram. Si no eres parte, aquí en la descripción del video puedes encontrar el enlace, nos escribes y te pasamos pues la conferencia, material escrito sobre el tema y hasta una práctica guiada. O aquí en la página hay un botón de WhatsApp, puedes entrar ahí a la página y a través del botón de WhatsApp escribirme y ahí te mando la información. José Guerrero dice, este medio por el que nos comunicamos es involución realmente. La verdad, sí. Sí, es una tecnología infrarroja, una tecnología involutiva. Los jóvenes dioses nos dice, el progreso tecnológico y todos los progresos en la sociedad fueron un fracaso todos. El progreso jamás existió. El real, la tecnología fue todo un desastre. Por nuestros yo, por nuestro desequilibrio, ¿qué más vamos nosotros a dar? José Guerrero dice, hay una evolución material y otra psicológica. La material pareciera que es proporcionalmente inversa a la psicológica. En esta aún estamos en estados primitivos, ¿no te parece? Tal cual. Así mismo es. Y es tan así que entonces esas evoluciones tecnológicas, por esa degeneración psicológica, la usamos para alimentar más nuestros defectos psicológicos. La usamos para alimentar más nuestra pereza, nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestros vicios, necesidades de distracción, el yo del aburrimiento, morbo sexual, etcétera, etcétera. Para eso la usamos. Y por eso el tipo de tecnología incluso que desarrollamos no es una tecnología de conciencia, no es algo de tipo superior. Para nosotros que no conocemos las cosas de tipo superior, nos parece que esta tecnología es súper y wow, increíble. No, la bomba atómica, el final, las redes sociales, no, lo último, la tecnología, la IA, no, la gran evolución, pero realmente lo que un ser humano caído en degeneración puede llegar a desarrollar son tecnologías involutivas infrarrojas que no tienen contraste ni comparación con la tecnología desarrollada por seres superiores. Cristi García nos dice, pero si no tenemos pareja, no podemos sublimar. Y entonces, no, Cristi, estás confundiendo la sublimación y la transmutación. Una cosa es la transmutación de la energía que se hace en la práctica de suprasexo con la pareja. Y otra cosa es la práctica de sublimación, que es un proceso, un ejercicio respiratorio que se hace para esa energía en estado pasivo, que la tiene el soltero, es decir, que no la pone en actividad con una pareja, la haga ascender por los conductos ida y píngala para que vaya seminizando el cerebro, recuperando esas neuronas que se han ido perdiendo, ayudándose a que al nivel del vaso no se le desborde. Obviamente, con la sublimación la persona no crea, porque para crear se necesita una pareja, pero ahí se va ayudando en lo que consigue pues ya una pareja con quien hacer la obra. Dice por aquí los jóvenes dioses, le contesta Cristi, si puedes sublimarla, lo que no puedes es practicar el tantrismo blanco, si no tienes pareja, pero sublimarla sí, pero 10 minutos nada más por día. Yo la hacía y dejé de hacerla. Bueno, ya tocamos ese punto, muy importante hacerla. José Guerrero dice, si los científicos no tuvieran el yo de la curiosidad, no estuviéramos comunicándonos por este medio ahora. A eso me refiero. Pues sí, así mismo es. Los jóvenes dioses dice, es cierto, pero sabes que es un científico, un niño que jamás creció. Bueno. Lucas nos dice, buenas noches, cuando creo que va bien, también es un yo. Si supieras que usualmente lo más común es que nosotros caemos en autoengaño, ¿sí? Y teniendo tanto trabajo por hacer por delante, tantos yoes por eliminar, teniendo pues cuerpos por regenerar, cuerpos por crear, estando en la inmunda, teniendo una castidad todavía por lograr, tendemos a autoengañarnos, creemos que eso nos va a hacer sentir bien, no, yo voy muy bien, wow, increíble, ya vencí esto, ya soy esto y aquello y que lo otro, y
Aunque no puedo decir que no, muchas veces uno debe darse esos estímulos haciendo como ese balance de lo que está haciendo, debe tener el cuidado de caer en ese autoengaño, porque entonces uno piensa que ya va bien, que ya está bien y pierde fuerza y pierde el impulso y deja de hacer. ¿Por qué? Porque ya estoy bien. Entonces, muchas veces el yo se nos esconde. Uno trabaja una capita del yo y el yo que ve que ya lo están matando, así se esconde y hasta se pone ropita blanca para que no me vean, y el otro que no, entonces se pone a hacer súper esfuerzos para observar más en detalle, más los aspectos sutiles del yo, se cree que ya acabó, que no, que reprimió, por ejemplo, mucha parte del yo, la tiene guardada mucha parte del yo y se cree que ya está libre y deja de trabajar. Entonces, en todo hay que estarse evaluando, todo hay que estarse dando nuevos impulsos, hay que tener los pies sobre la tierra, saber que el trabajo todavía está por hacer para que no caigamos en el autoengaño. Sujei nos dice, hola, feliz noche. ¿Será que es más recomendable ir matando primero los yoes fuertes y luego los débiles o al revés? Como para poder ganar antes los ataques de ellos, porque uno está nuevo en este proceso y hay cierta debilidad. Bueno, Sujei, mira, el proceso de muerte lo va dirigiendo la Madre Divina. Tú te vas a dar cuenta. Los mismos Ignacios que se te presentan en el diario vivir te van indicando cuáles son esos yoes que está urgiendo que trabajes. Incluso en el mundo de los sueños, en el plano astral, todo el tiempo te van a ir mostrando esos defectos que es urgente que uno trabaje. Digamos, por ejemplo, los yoes de la fornicación que nos llevan a perder la energía sexual, vicios como el alcohol, las drogas, que eso lo veíamos el día de ayer. Si sabemos, si tenemos la comprensión de que esos yoes reviven yoes, pongámosle una seriedad. Trabajemos y eliminemos esos defectos para que no nos lleven a seguir cayendo en el error de seguir creando más defectos psicológicos. Entonces, a eso hay que ponerle prioridad. Pero ya cada uno de forma particular, como te digo, guiado por su Madre Divina, va viendo qué es lo que toca trabajar. Por ahí decía el Maestro Jesús, cada día trae su propio afán, porque en nuestro propio día a día podemos ir viendo en las circunstancias que se nos presentan, en las reacciones equivocadas que tenemos, cuáles son esos yoes que ya debemos ir trabajando. Uno se pone a trabajar un yo, lo elimina hasta cierto nivel y le sueltan a uno los gimnasios con ese yo en específico y aparecen gimnasios con otro yo, porque ahora hay que darle a ese defecto y así uno va avanzando. José nos dice, José Guerrero, ¿cómo sería una persona que haya eliminado todos los yoes? ¿Cómo sería su personalidad? Bueno, no tendría personalidad porque la personalidad es ese vehículo de expresión de los yoes. Entonces, alguien que avanza ya esos niveles de segunda montaña termina también desintegrando eso que es falso en nosotros, que es la personalidad. Entonces, sería una persona ya iluminada, sería una persona que ya se integra con su propio ser. Alguien que ya muere completamente en sí mismo es alguien que se hace resurrecto. Alguien que nace ya en el mundo espiritual, que es una persona plenamente espiritual, que no tiene ni mancha ni sombra del ego, que está completamente despierta todo el tiempo, que tiene múltiples poderes, facultades, fuerzas, virtudes en servicio de la conciencia. Eso es un ser ya autorrealizado. Y se supone que para allá es que estamos apuntando. Los jóvenes dioses dicen, esa página que estoy nombrando, casualmente lo uso para dedicarle frases. Todas están conectadas a este conocimiento. Todo habla de este trabajo, los invito a que lo vean. Bueno, Sujei nos dice, yo hice una negociación con la ley divina y a cambio estoy publicando información del ser por una red social. Tengo pocos seguidores y eso no me afecta porque mi palabra fue hacer a diario publicar y lo estoy cumpliendo. Me siento bien porque sé que estoy cumpliendo con la ley y conmigo misma. Bueno, Sujei, pues excelente. De todos modos, es bueno revisar, a ver si por ahí realmente no hay un yo que se siente frustrado, un yo que quiere seguidores, un yo que le gustaría que esto, que aquello, que lo otro, para que pues lo elimines. Isaac nos dice, nos refrescaría la práctica para el manejo de energías. Lo que pasa es que esta es una reflexión del yo de la abstinencia y ya tenemos pues casi 2 horas en esta reflexión, entonces no me puedo poner a dar la práctica de la sublimación de la energía, pero te invito a que nos escribas para pasarte la práctica. Y en la conferencia 46 la vamos a ver.
invitado a ver las conferencias todos los jueves y sábados. Cristi nos dice, a mí me duelen los 2 dedos anulares de las manos. Busqué su significado y es el Cristo, pero no sé qué significa eso en detalle. Quiero saber cómo trabajar esto. Traición al Cristo, Cristi. Obviamente, traición al Cristo. ¿Y qué es el Cristo? Pues lo vemos en la conferencia 28, lo vimos. El Cristo es ese fuego en nosotros, esa conciencia. Y traicionamos al Cristo todo el tiempo cuando le damos el gusto al yo. Cuando caemos en esa mala voluntad. Sentimos el deseo, nos justificamos, caemos en la mala voluntad. Entonces, pues probablemente en algún momento tuviste el conocimiento y conscientemente traicionaste a tu conciencia. Hay que preguntar en el astral para tener información más precisa. A ver, por aquí José Guerrero pregunta, al matar los yoes, ¿puedes cambiar tu karma o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Bueno, creo que ayer hablábamos de eso, del karma y la relación con el yo. El yo genera el karma. Para poder salir del karma hay que matar el yo y hay que pues negociar el karma para no seguir pagándolo con dolor. ¿Sí? Entonces tú pagas el karma, ya, te sales del karma. Y si mataste el yo, pues te sales del ciclo kármico. Porque si pagas el karma y no matas el yo, pues obviamente el yo te va a hacer cometer los mismos errores y volver a generar el karma. Y bueno, veamos si por aquí tenemos alguna otra pregunta para terminar. Dice, los jóvenes dioses sí se conectan de forma exacta, si sabes observar el viaje del cual eliminas las recurrencias. Bueno, y por aquí, José Guerrero nos dice, una persona sí, al tener poderes, no se le podrá manifestar un yo que resurja, no sé, el yo de poder, de la grandeza. Bueno, mira, te invito, José, para que comprendas mejor esos temas, a que veas las conferencias de la fase B. Por aquí un saludo para Francis Argueta. Que veas las conferencias de la fase B, porque en las conferencias de la fase B explicamos todo ese proceso de lo que es lograr la liberación. Entonces, para lograr la liberación hay que acabar incluso con la mecanicidad, es decir, hay que vencer totalmente al Lucifer, que es el deseo en nosotros. Entonces, una vez que se vence al Lucifer y se integran las 3 leyes en una y la persona ya llega a la unidad total, ya el ego no puede volver a resurgir porque el ego es una máquina. Y si la persona ya no tiene mecanicidad en su interior, es imposible que resurja el yo, a menos que la persona voluntariamente decida volver a bajar. Entonces, si decide volver a bajar, ese Dios ya autorrealizado, pues voluntariamente y conscientemente iría a, digamos que reavivar esos deseos, crear esos yoes para volver a levantarse, sacar el doble de la sabiduría. A ver, por aquí Orquídea de Jesús nos saludaba, Silvio también nos saludaba. Silvio nos preguntaba, ¿la psicología oficial enuncia, sustentado con ensayos clínicos verificados, un hábito se deja y adquiere uno nuevo en 21 días aproximadamente? ¿Qué pueden decirnos desde el punto de vista del conocimiento de sí mismo al respecto? Es para comprender, gracias. Bueno, muy interesante tu pregunta, Silvio, porque lo que hace la psicología oficial no es otra cosa que eso que mencionas. Cambiar un hábito por otro, reprimir un yo y digamos que ¿cómo se llama? Sustituir la palabra por otro. Entonces, el ego se deja alimentar por este lado, pero se sigue alimentando del otro, por uno que ahora parece bueno, que parece menos nocivo, pero sigue siendo un yo. O sea que a través de la psicología tradicional no se llega a ninguna liberación, ¿sí? Solamente se logra la represión de ciertos defectos psicológicos. Si queremos una liberación real, pues tenemos que abocarnos a una psicología revolucionaria, ¿sí? Que es un trabajo interior de eliminación de la raíz de esos defectos psicológicos, entendiendo todos sus detalles, matándolo y liberándolo, sin tener que cambiar una cosa por la otra, ser libre de la cosa y también de la otra, porque eso es lo que buscamos, verdadera libertad. Bueno, muchas gracias, Silvio, por tu pregunta, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Pues les invito a que nos acompañen la próxima semana en las distintas conferencias que vamos a tener de fase B, de fase A y las distintas actividades. Que pasen un feliz resto de la noche y bueno, nos vemos en la próxima oportunidad. Bye, bye.